El salón de exámenes de la Academia Galáctica era una enorme cámara abovedada que sellaba un cielo nocturno artificial lleno de nebulosas arremolinadas en constelaciones distantes. El aire llevaba un aroma fresco, casi estéril, producto de condiciones atmosféricas cuidadosamente reguladas y diseñadas para acomodar la diversa variedad de especies presentes. La habitación zumbaba con una vibración baja y pulsante, un efecto sutil de la tecnología avanzada de la Academia que garantizaba que todos los estudiantes, independientemente de su origen biológico, pudieran vivir cómodamente en el mismo entorno. El cadete Stanley Becker estaba sentado en la tercera fila, su postura era relajada pero su mente alerta. Era el único humano entre los 100 estudiantes reunidos para el examen final de astrogación avanzada, un tema tan complejo que incluso las especies más brillantes de la galaxia conocida luchaban por dominarlo. Los otros cadetes, que representaban una multitud de civilizaciones inteligentes, eran una colección de seres reptiles con cráneos alargados, criaturas emplumadas parecidas a aves con miradas depredadoras agudas y formas de vida basadas en silicio cuyos cuerpos cristalinos refractaban la luz en patrones cambiantes. Su presencia era un testimonio del compromiso de la Academia de reunir las mejores mentes de todas las estrellas. Al frente del salón se encontraba el profesor Celor, una imponente figura de placas exoesqueléticas rígidas y 4 brazos diestros. Su voz profunda y resonante tenía una inconfundible nota de autoridad, reforzada por el silencioso chasquido de sus mandíbulas mientras inspeccionaba a los estudiantes reunidos su especie. Los Bill eran conocidos por su destreza analítica incomparable y una dedicación casi fanática a la lógica. La reputación de Zil Nur era infame dentro de la Academia, había destrozado a más estudiantes que cualquier otro instructor su examen tan notoriamente difícil que incluso aprobar con el mínimo indispensable se consideraba una marca de honor. Ahora que el examen final estaba a punto de comenzar, un silencio expectante cayó sobre la cámara. Los estudiantes estaban sentados rígidamente en sus asientos, su concentración absoluta. Algunos activaron sus interfaces neuronales, diminutos implantes biotecnológicos que permitían la interacción directa con flujos de datos. Otros extendieron el nivel secundario, apéndices que se preparaban para manipular fórmulas holográficas complejas. Todos los cadetes sabían que esta prueba determinaría su destino. Z levantó uno de sus brazos, y el aire brilló mientras cientos de pantallas holográficas se materializaban frente a cada estudiante. Las brillantes ecuaciones, los mapas estelares giratorios y los cálculos gravitacionales se reflejaban en sus grandes ojos parpadeantes. El problema se presentó en múltiples dimensiones y requirió que los estudiantes resolvieran un intrincado desafío de navegación que simulaba pilotar una nave a través de un sector inestable del espacio. Una región donde los agujeros negros, los vientos de pulsar y las anomalías cuánticas volvían inútiles los cálculos tradicionales. Esta no era solo una prueba de memorización o habilidad técnica, era un desafío diseñado para quebrar a los débiles y demostrar quién entre ellos era realmente capaz de comandar una nave espacial. Tienes 7 ciclos planetarios para completar este examen. Celor entonó su voz desprovista de emoción. Stanley exhaló lentamente y se reclinó en su silla. Miró la pantalla brillante frente a él, revisando el problema con suavidad. Curiosidad. Había estado temiendo este examen no porque pensara que sería difícil, sino porque sabía exactamente cómo estaba diseñado. El problema estaba enrevesado a propósito para abrumar con una complejidad innecesaria. Había visto este tipo de ingeniería excesiva antes. Arrogancia matemática envuelta en capas de ecuaciones que solo sirven para oscurecer una verdad simple. Stanley había crecido en una familia de astrofísicos. Pasó su infancia escuchando mecánica orbital explicada durante la cena. En el momento en que vio el examen, reconoció el patrón central oculto debajo de los cálculos extraños. No era más que un problema básico de navegación que había sido disfrazado para parecer intimidante a su alrededor. Los otros cadetes ya estaban inmersos en sus cálculos. Algunos estaban haciendo referencias cruzadas de vastas bases de datos de teoría racional, mientras que otros esbozaban frenéticamente trayectorias tridimensionales en proyecciones brillantes en el medio. Los estudiantes de Crystalline emitían vibraciones sutiles. Sus procesadores internos trabajaban a plena capacidad. Un cadete reptil junto a Stanley chasqueó su lengua bífida. Frustración. Sus dedos con garras se movían rápidamente sobre la interfaz holográfica mientras intentaba estabilizar la trayectoria de la nave espacial simulada. Mientras tanto, Stanley sacó un bolígrafo antiguo en un pequeño bloc de notas. Esto le valió más de unas cuantas miradas perplejas de sus compañeros mientras confiaban en sistemas computacionales de vanguardia. Él
Prefería la simplicidad de los cálculos manuales, no era que desconfiara de la tecnología, simplemente descubrió que escribir las cosas lo ayudaba a pensar con más claridad, se puso a trabajar rápidamente simplificando el problema en su cabeza. La clave fue reconocer que todo el examen se basaba en una suposición errónea de que se requería astrogación tridimensional convencional para una región del espacio donde los efectos relativistas dominaban, pero si cambiaba la perspectiva a un marco no-uquiano los cálculos se derrumbaban en una forma mucho más manejable. Stanley garabateó algunos números, hizo una rápida comprobación mental y, en cuestión de minutos tenía su respuesta. El silencio cayó sobre su entorno inmediato, mientras se levantaba se estiró un poco y caminó hacia el frente de la sala. El sonido de sus pasos resonó de manera antinatural en el silencio, por lo demás concentrado. Todos los cadetes todavía estaban profundamente absortos en su trabajo, ajenos a sus movimientos excepto Celor, cuyos 3 ojos negros se clavaron en él en el momento en que se acercó al escritorio. Las mandíbulas del profesor se crisparon en lo que podría haber sido confusión o irritación. Stanley colocó la hoja de respuestas completa en el escritorio de Zellner con un encogimiento de hombros casual. Terminé, dijo simplemente por un momento. No hubo respuesta. Zellner alargó los dedos, vaciló sobre la hoja de respuestas, como si no estuviera dispuesto a aceptar lo que acababa de escuchar. La noción era absurda, nadie podía. He terminado en tan poco tiempo que no puedes terminar, dijo Celor. Al fin su voz se hizo lenta y mesurada, sus manos secundarias golpearon contra el escritorio en un ritmo inquieto. Te estás burlando de este examen, regresa a tu asiento y completa el trabajo correctamente. Stanley permaneció imperturbable. No señor, está hecho. Las palabras quedaron en el aire como un desafío. Para entonces, la perturbación había comenzado a extenderse hacia afuera. Algunos cadetes cercanos, sintiendo algo inusual, pausaron sus cálculos para mirar hacia el frente. Un zumbido electrónico bajo emanó de uno de los estudiantes basados en silicio, una señal de confusión. El cadete reptil al lado. Stanley chasqueó la lengua, nuevamente sus ojos entrecerrados se entrecerraron con sospecha. Celor, moviéndose con la precisión deliberada de un erudito que había visto todos los trucos del libro, levantó la hoja de respuestas y la deslizó en el sistema de verificación. Un panel holográfico parpadeó a la vida encima del escritorio, escaneando los cálculos de Stanley. El profesor esperaba un rechazo inmediato, una cascada de advertencias rojas que señalaban fórmulas incorrectas en lugar de la. El sistema procesó los datos, realizó un análisis completo y luego mostró el veredicto final. 100% preciso. El momento se alargó imposiblemente largo. Los murmullos comenzaron casi inmediatamente. Los estudiantes se movieron en sus asientos, los susurros se lanzaban entre ellos como chispas a través de un tablero de circuitos. Un profesor en la cámara de observación de arriba activó su comunicador, convocando a funcionarios de mayor rango. Zellner apretó el agarre en el escritorio. No era un ser propenso a arrebatos emocionales, pero esto desafiaba toda razón. Explique, exigió su voz ahora teñida con algo peligrosamente cercano a la incredulidad. ¿Cómo lo hiciste? Stanley solo sonrió. Es solo profesor de matemáticas, y con eso la primera onda expansiva de lo que pronto se convertiría en un escándalo académico galáctico. Se puso en marcha. Los 3 ojos del profesor Zellner permanecieron fijos en la confirmación verde brillante de la puntuación perfecta de Stanley Becker. Sus dedos exoesqueléticos se movieron levemente mientras releía el mensaje de verificación, esperando a medias que el sistema se corrigiera y revelara algo error, pero el resultado permaneció sin cambios. 100% exacto. El murmullo que se extendió por la sala se hizo más fuerte. Una oleada creciente de incredulidad y confusión. Los otros estudiantes habían pausado su trabajo por completo. Sus ecuaciones holográficas parpadeaban a mitad del cálculo. Algunos se habían girado en sus asientos, estirando el cuello para ver mejor a Stanley, que permanecía de pie frente al escritorio del profesor con una postura relajada. Un timbre agudo sonó en el pasillo, una alerta del sistema reservada para momentos de irregularidad académica extrema. Casi de inmediato, la ventana de observación sobre la sala parpadeó con nueva actividad. Los instructores de la academia y los profesores superiores, alertados por la anomalía, miraron hacia abajo con interés. El aire mismo parecía un titán, el peso de la atención presionando sobre cada cadete. Zellner finalmente movió su alta figura segmentada, moviéndose con precisión deliberada. Levantó la hoja de respuestas nuevamente, esta vez inspeccionándola manualmente, como si sus propios ojos descubrieran un defecto que el sistema de verificación de alguna manera había pasado por alto. Explique, ordenó su voz profunda que se transmitió a través de la hora. El silencioso Hall. Stanley se cruzó de brazos. No era tan complicado. La declaración era casi casual, pero en la atmósfera cargada del hall de exámenes, bien podría haber sido un trueno.
Un estudiante de silicio dejó escapar un zumbido vibratorio bajo, una señal de incredulidad. Un cadete reptil en la segunda fila chasqueó la mandíbula y la irritación no fue complicado. Zellner repitió su voz tan rígido como su exoesqueleto. Sus mandíbulas se contrajeron ligeramente antes de continuar. Este examen se basa en los principios más avanzados de astrogación conocidos por la Academia Galáctica. Cada ecuación, cada variable, ha sido refinada meticulosamente durante siglos, y sin embargo, afirma que no fue complicada. Stanley se encogió de hombros levemente. El problema estaba sobrediseñado. Demasiadas variables innecesarias. Una vez que lo desmantelé, la solución era obvia. Las manos superiores de Thor se entrelazaron detrás de las suyas. De vuelta con un gesto calculado de moderación, sus manos inferiores golpearon su consola, mostrando la solución de Stanley en la pantalla holográfica central para que todo el salón pudiera ver las ecuaciones. Despojadas de su complejidad desplegadas ante la audiencia, los estudiantes se inclinaron hacia adelante, sus ojos se movían rápidamente entre la notación simplificada en el conjunto de problemas original. Lentamente la comprensión amaneció en toda la sala. Un cadete parecido a Aben con afiladas plumas doradas dejó escapar una exhalación aguda. En realidad, tiene sentido, murmuró medio para sí mismo. Pasó por alto los cálculos relativistas, pero eso contradice todos los modelos que nos han enseñado. Otra voz protestó desde el fondo de la sala. ¿Cómo puede funcionar algo tan simple? El murmullo se convirtió en una discusión abierta, pero Zellner levantó una mano. Instantáneamente silenciando a los estudiantes, su mirada regresó a Stanley. Ilegible. ¿Estás insinuando? Zellor dijo lentamente que las metodologías de nuestra academia son defectuosas. Stanley dudó. Había esperado incredulidad, había esperado preguntas, pero no había anticipado el peso de la acusación que ahora se le hacía. Él era que la Academia Galáctica era la institución más prestigiosa del universo conocido. Sus enseñanzas eran la base de la navegación interestelar en incontables civilizaciones. Sugerir que sus metodologías estaban desactualizadas no era solo audaz, era herético, pero ya había cruzado la línea. No tenía sentido dar marcha atrás. Ahora estoy diciendo que Stanley dijo con cuidado que este método en particular es ineficiente. No significa que todo lo que enseña la academia esté mal, solo que podría haber una mejor manera de abordar ciertos problemas. Zellner exhaló un sonido de clic bajo que resonó en la cámara. ¿Eres consciente de lo que estás sugiriendo? Stanley asintió. Lo soy. Durante un largo momento hubo silencio, luego Zellner se giró bruscamente. Sus movimientos eran precisos mientras tecleaba un comando en la consola de su escritorio. La pantalla principal parpadeó de nuevo, esta vez convocando un enlace de comunicación externo. Un momento después, una voz profunda y resonante llenó el salón. Profesor Zellor. La voz dijo calmada pero autoritaria. Explique esto. Perturbación. Todos los cadetes en la sala se congelaron. La pantalla holográfica sobre el escritorio del profesor ahora mostraba el rostro severo del jefe de la Academia Galáctica, el canciller. Sus rasgos eran severos, sus ojos oscuros perforaban la transmisión como si pudiera ver en cada rincón de la sala de exámenes. El peso de su presencia era palpable. Zellor inclinó la cabeza ligeramente, un gesto formal de respeto. Canciller, hemos encontrado una anomalía durante el examen de astrogación. Un cadete humano ha presentado una solución completamente precisa en menos de 5 minutos. Los ojos del canciller se entrecerraron. Fraccionalmente eso no es posible. Zil Nora permaneció quieta. El sistema de verificación ha confirmado su solución. Una breve pausa. La mirada del canciller se desplazó. Fijándose en Stanley. Cadete Becker dijo con voz mesurada un paso adelante. Stanley sintió que la tensión en la sala se profundizaba mientras se acercaba a la pantalla. Todos los ojos permanecieron fijos en él observando cada uno de sus movimientos. El canciller lo estudió por un largo momento antes de hablar de nuevo. Afírmase resuelto. El problema en menos de 5 minutos. Sí, señor, respondió Stanley. ¿Y usted cree que la metodología enseñada por la academia es defectuosa? Stanley exhaló. Creo que hay una manera más eficiente de abordar ciertos cálculos. Si otro silencio entonces. La mirada del canciller se desplazó de nuevo a Zellor. Profesor, dijo, envíeme el análisis completo de la solución del cadete. Este asunto ya no se limita a una sola sala de exámenes. Zellor inclinó su cabeza de nuevo. Entendió, canciller. La transmisión terminó. Por primera vez en su carrera, el profesor Exil sintió el peso de algo mucho más grande que una disputa académica. Resolverse sobre el esto, ya no se trataba de un solo examen. Esto se trataba de la base de todo lo que la Academia Galáctica había construido. Stanley estaba de pie en la ahora silenciosa sala de exámenes. Su pulso estable a pesar del peso de 100 ojos sobre la transmisión. Con el canciller había terminado, pero su
Impacto aún permanecía espeso en el aire, como estática antes de una tormenta los otros. Cadetes que habían pasado años memorizando fórmulas y perfeccionando sus cálculos bajo las estrictas metodologías de la academia, lo observaron con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el resentimiento. El profesor Zellner permaneció detrás de su escritorio, sus dedos exoesqueléticos golpeando contra la superficie lisa mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de suceder. Su reputación, sus enseñanzas, su autoridad, todo había sido puesto bajo escrutinio debido a la respuesta inesperada de un humano. El sonido de una puerta deslizándose al abrirse en el otro extremo del pasillo rompió la tensión como un alambre tenso cortado. De repente entraron 3 instructores. Sus túnicas oscuras los marcaban como miembros del consejo académico. Sus movimientos eran rápidos, deliberados, y sus miradas se fijaron en Zellner en el momento en que entraron el profesor. El primer instructor, una mujer con apariencia de ave, con elegantes plumas de obsidiana, habló primero. El cha. El rector te ha convocado, Zellor. Inclinó la cabeza y comprendió que se puso de pie, pero no se movió inmediatamente. En cambio, sus 3 ojos se volvieron hacia Stanley. Cadete Becker, dijo con voz tranquila pero con un peso de autoridad. ¿Me acompañarás? Un destello de inquietud recorrió el pasillo. Los otros estudiantes se pusieron ligeramente rígidos, sus posturas rígidas con anticipación al ser convocados por él. Canciller no era un hecho rutinario, era un evento de magnitud. Stanley, sin embargo, no es sin dudarlo, entendió sin decir otra palabra. Zellor se giró y salió por las mismas puertas por las que habían entrado los instructores. Stanley lo siguió de cerca. Tras sus pasos firmes pero sin prisa, el corredor exterior era una vasta extensión de metal pulido y brillantes franjas de navegación azules que cubrían las paredes. La arquitectura de la academia era elegante y funcional, diseñada para reflejar la incansable búsqueda de conocimiento de la institución. Caminaban en silencio, sus pasos eran el único sonido. Contra el piso liso, Zellor lo guió por una serie de pasillos que pasaban estudiantes y profesores que voltearon la cabeza al verlos. La noticia se había extendido demasiado rápido. Stanley podía sentir el peso de las escaleras, no de curiosidad, sino de algo más agudo. Duda. Resentimiento. Él era la anomalía en una institución construida sobre una tradición rígida, y eso solo lo hacía peligroso. Finalmente, llegaron al nivel administrativo superior, donde unas puertas imponentes conducían a la cámara privada del rector. Los guardias de la entrada se hicieron a un lado sin cuestionar y les permitieron entrar. La habitación era enorme, pero deliberadamente minimalista. Una ventana panorámica se extendía por un lado y ofrecía una vista impresionante de las estrellas binarias que orbitaban en la distancia. La iluminación era tenue y proyectaba largas sombras contra el piso pulido. En el centro de la cámara, sentado detrás de un elegante escritorio metálico, estaba el rector. Su presencia era imponente, no por su tamaño o su fisicalidad, sino por un aura de control absoluto. Su mirada penetrante se encontró con la de Stanley en el momento en que entró, evaluándolo con tranquila intensidad. Thor se detuvo y enderezó su postura. El rector dijo: «He traído al cadete, como se solicitó». El canciller asintió lentamente, sus dedos se juntaron. Su expresión permaneció ilegible. «Cadete Becker», dijo al fin, «¿eres consciente de las implicaciones de tus acciones?» Stanley mantuvo su voz tranquila. «Sí, señor». El canciller lo estudió por un largo momento. Antes de hacer un gesto hacia la gran pantalla detrás de la pantalla holográfica, cobró vida revelando una serie de flujos de datos. Los cálculos de Stanley se compararon con la metodología estándar de la academia. De un vistazo, la diferencia era asombrosa. Su solución nos ha obligado a reconsiderar un principio fundamental de nuestro sistema de astrogación. El canciller continuó: «Nuestros modelos han permanecido inmutables durante siglos, sin embargo su enfoque sugiere un marco alternativo que es a la vez más simple y más eficiente». Stanley permaneció en silencio, sintiendo que había más por venir. El canciller se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Entiendes lo que eso significa?» Stanley eligió sus palabras con cuidado. «Significa que hay espacio para mejorar». Una leve sonrisa tocó los labios del canciller, aunque nunca llegó a sus ojos. «Eso es un eufemismo, cadete. Si sus cálculos son válidos, significaría que la Academia Galáctica, la institución que dicta los protocolos de navegación en múltiples civilizaciones, ha estado enseñando un método obsoleto durante generaciones. Las repercusiones de tal revelación serían sustanciales». La expresión de Thor permaneció ilegible, pero Stanley podía sentirla tensión en la postura del profesor. No se trataba solo de un examen, se trataba de la credibilidad de la academia, su legado y el poder que tenía sobre los cimientos intelectuales de los viajes interestelares. El canciller exhaló lentamente. «Ya hemos comenzado a realizar una verificación secundaria de sus
Cálculos si resultan precisos bajo una revisión independiente, no tendremos más opción que abordar este asunto en una escala más amplia. Sin embargo, hizo una pausa, su mirada se agudizó. Ese es un camino peligroso. La mandíbula de Stanley se tensó. Peligroso, como la mirada del canciller no vaciló. Hay quienes dentro de la academia y más allá, se resistirán a cualquier sugerencia de que nuestras metodologías son defectuosas y sus cálculos resultan correctos. Tendrá socavó una institución que ha dictado la navegación galáctica durante siglos que te convertirá en un objetivo. El peso de esas palabras se asentó sobre la habitación. Stanley había esperado resistencia, pero la advertencia tenía un filo que no había considerado del todo. No estaba simplemente desafiando una prueba, estaba desafiando un sistema que había sido mantenido meticulosamente por algunas de las mentes más poderosas de la galaxia. El canciller se reclinó en su silla. Te estoy poniendo bajo revisión académica directa. Trabajarás con un equipo especializado para replicar y expandir tus hallazgos. Hasta entonces no debes discutir este asunto con nadie fuera del equipo de revisión, ¿está claro? Stanley asintió. Sí, señor el canciller. La expresión de Sele permaneció impasible. El buen profesor Zellner supervisará su participación en el proceso de revisión. Puede retirarse. Zelor asintió respetuosamente antes de darse la vuelta para irse. Stanley lo siguió. Su mente ya estaba acelerada con las implicaciones de lo que acababa de decir cuando salieron de la cámara. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Zelor finalmente habló. Ha puesto algo en movimiento. Cadet Becker, Dijo con su voz tranquila pero firme. No sé si ya se da cuenta de la magnitud de esto. Stanley lo miró a los ojos. Entiendo lo suficiente. Las mandíbulas de Thor se crisparon levemente. Lo más parecido a una sonrisa burlona que Stanley había visto en él. Entonces, le sugiero que se prepare. Zelor dijo porque la academia no dejará que esto pase sin respuesta. Con eso caminaron en silencio dejando atrás la cámara del canciller. El camino por delante había sido establecido, pero Stanley sabía una cosa con certeza. Esto era solo el comienzo. El camino de regreso desde la cámara del canciller fue largo. El silencio entre Stanley y el profesor Zellner se estiró como un cable de tensión invisible por los pasillos de la Academia Galáctica, que alguna vez fue un laberinto de eficiencia estéril, ahora parecía estar llena de ojos invisibles. La noticia se había extendido más allá de la sala de exámenes, susurró, se deslizó por el aire, llenando cada rincón de la imponente institución con especulaciones. Stanley mantuvo su postura recta, sus pasos eran uniformes, pero podía sentir la corriente subterránea cambiando a su alrededor. Había perturbado algo más grande que una tradición académica. La comprensión se había asentado profundamente en sus huesos cuando llegaron al ala de investigación privada del profesor. Las pesadas puertas se abrieron y revelaron un vasto laboratorio tenuemente iluminado, lleno de proyecciones holográficas y complejos gráficos estelares. En el momento en que la puerta se cerró herméticamente detrás de ellos, Zellner se giró bruscamente. «¿Entiendes el peso de lo que ha comenzado?», dijo Zelor. Sus mandíbulas Chasquiran con deliberation mesurada. Stanley Asensio. «Lo hago. Entonces tú también. ¿Entiendes que esto no seguirá siendo una discusión académica?». Zellner se movió hacia una consola de control central. Sus dedos exoesqueléticos al tocar las teclas iluminadas, una gran proyección apareció y apareció una intrincada exhibición de los modelos de astrogación oficiales de la Academia comparados con la ecuación simplificada de Stanley. Estas son las simulaciones que está ejecutando actualmente la Junta de Verificación. Zellner continuó. Su tono carente de adornos innecesarios. Están probando su solución en múltiples entornos gravitacionales. Hasta ahora, todos los modelos han producido resultados a su favor. Stanley. Se acercó y observó cómo la pantalla holográfica latía con lecturas de confirmación. Sabía que sus cálculos eran correctos, pero verlos verificados en tiempo real contra el mismo sistema que había intentado refutarlos le envió una ola de satisfacción. Zellner lo observó durante un largo momento antes de volver a hablar. Ahora se lo someterá a un escrutinio directo, lo que significa que no solo tendrá que defender sus hallazgos, sino también soportar el peso de la oposición de aquellos que se niegan a entrar en razón. Stanley se enfermó. Déjame adivinar. Hay quienes han construido toda su carrera sobre los modelos existentes de la Academia. Zellner tiene 3 ojos oscurecidos. Carreras. Reputación es poder. No solo presentaste una nueva fórmula, cadete Becker.
Introdujiste dudas en una estructura que ha gobernado la navegación interestelar durante siglos. Stanley procesó eso en silencio, nunca se había propuesto derribarlos cimientos de la Academia Galáctica, pero no era lo suficientemente ingenuo como para pensar que los que estaban en el control recibirían su descubrimiento con los brazos abiertos. El profesor pulsó otro comando y surgió una proyección secundaria, esta vez una serie de nombres. Estos son los miembros superiores del Consejo Académico, Zelor explicó. Ellos supervisarán su proceso de revisión. Stanley escaneó la lista. Algunos nombres eran familiares, figuras de renombre en el campo de la astronavegación. Su lectura estándar pública en el currículo de cada cadete. Otros eran desconocidos para él, pero sus títulos por sí solos hablaban de una inmensa influencia. El tono de Thor se agudizó. Algunos estarán abiertos a nuevas perspectivas, otros no. Uno en particular, el profesor Albor, ya ha expresado su oposición. El nombre provocó un reconocimiento inmediato. Albor era un académico condecorado, uno de los miembros más antiguos del Consejo. Sus teorías sobre la aración eran consideradas ley. Su presencia en la Academia intocable. Stanley se inclinó ligeramente hacia atrás. Supongo que no le gusta que le demuestren que está equivocado. Las mandíbulas de Thor se crisparon. Albor no cree que pueda demostrar que está equivocado. No atacará sus hallazgos directamente, todavía no buscará desmantelarlo como cadete, como erudito, como humano. La mandíbula de Stanley se apretó. Entonces tendré que estar listo para él. El profesor lo estudió cuidadosamente. Su confianza se nota, pero no es suficiente. Se esperará que defienda cada elemento de su trabajo en un juicio controlado ante el Consejo. Si no puede contrarrestar su escrutinio, enterrarán sus hallazgos antes de que lleguen a la discusión pública. Stanley frunció el ceño. Un juicio. Pensé que esto era una revisión académica. En teoría lo es, dijo Zelor. En la práctica será un interrogatorio diseñado para desacreditarte. Stanley exhaló lentamente, dejando que la información se asentara. Sabía que habría resistencia, pero había asumido que sería una cuestión de ecuaciones, datos y lógica. Ahora entendía que sería una batalla de política, reputación y la naturaleza misma del poder. Thor se apartó de la proyección. Tu trabajo es sólido, pero tu presencia aquí es una anomalía que por sí sola te convierte en una amenaza en el momento en que entras. En ese juicio estarás solo. Stanley lo miró a los ojos de manera uniforme. Entonces me aseguraré de no darles ninguna razón para que me desestimen por primera vez. La expresión de Thor cambió ligeramente, un destello de algo que podría haber sido aprobación. Bien, dijo el profesor. Entonces comenzamos la preparación de inmediato. El peso de esas palabras se apoderó de Stanley, pero no dejó que se notara que nunca había venido a la academia para comenzar una revolución, pero ahora que estaba aquí la vería a través de los días. El proceso de preparación del juicio se desarrolló más rápido de lo que Stanley esperaba. Su tiempo ya no era suyo. Cada momento se consumía en preparación, contraargumentos y planificación de escenarios. Zellner lo presionaba sin descanso, simulando cada desafío posible que el consejo académico pudiera lanzarle. Todas las noches, cuando salía de la investigación del profesor, Wing agotaba su mente, ahogándose en ecuaciones y contrapuntos teóricos, pero el desafío no era solo intelectual. La noticia del próximo juicio se había extendido por la academia como un reguero de pólvora. Stanley podía sentir el cambio en el aire por donde quiera que caminara. Las conversaciones silenciosas que se detenían en el momento en que entraba en una habitación. La forma en que algunos cadetes lo miraban con hostilidad abierta. Otros evitaban el contacto visual por completo. No querían que los vieran asociándose con él. Algunos de los que siempre habían sospechado que la academia estaba construida sobre un sistema rígido e inflexible lo observaban con tranquilo interés. Sin embargo, la verdadera presión venía de fuera del cuerpo estudiantil. Albor no había perdido el tiempo en dejar en claro su posición. El experimentado profesor no había hablado directamente con Stanley, pero su presencia se cernía sobre el preparativos como una tormenta que se acercaba. Había reunido aliados dentro del consejo, académicos de alto rango que habían construido sus legados en los modelos de astrogación actuales. Estos no eran individuos que simplemente admitirían la derrota incluso frente a una lógica innegable. Para cuando llegó el día del juicio, Stanley sabía exactamente lo que estaba entrando. La cámara elegida para los procedimientos era más grande de lo que esperaba. Fue diseñada para grandes debates, su arquitectura imponente, el techo alto arqueado como el salón de un buque de guerra. Filas de asientos elevados rodeaban el piso central donde Stanley estaba solo. El consejo académico se sentó en el nivel más alto. Sus expresiones ilegibles. El canciller estaba presente, aunque su rostro no daba ninguna indicación de apoyo o desaprobación. Zelor estaba de pie en la periferia, se le permitió observar pero no intervenir. Albor se sentó cerca del centro, su postura rígida, sus manos dobladas cuidadosamente ante él.
Su mirada aguda y calculadora se fijó en Stanley en el momento en que entró en la Cámara 2. Selló con un siseo bajo el juicio. Había comenzado uno de los miembros superiores del Consejo, una mujer con cabello plateado, piel de hilo y ojos amarillos penetrantes. Hablaron primero. Cadete Becker ha presentado un modelo alternativo de astronavegación que contradice los principios fundacionales de esta institución. Consciente de la gravedad de tal afirmación, Stanley se puso de pie. Sí, consejero, lo soy. Asintió una vez y luego hizo un gesto hacia la pantalla holográfica que se materializó sobre la cámara. Hemos revisado sus cálculos, son como los equipos de verificación han confirmado, matemáticamente sólidos. Sin embargo, la validez matemática por sí sola no es suficiente para justificar un cambio sistémico. Debemos determinar si sus hallazgos tienen aplicación práctica. Un segundo consejero, un ser de hombros anchos con una voz profunda y resonante, se inclinó hacia adelante. Explique en términos precisos cómo su modelo mejora el sistema existente en la navegación del mundo real. Stanley exhaló lentamente. Esta fue la parte fácil. El sistema actual se basa en cálculos gravitacionales de múltiples etapas que tratan cada variable de navegación de forma independiente. Él explicó que supone que todas las fuerzas externas deben calcularse en una secuencia lineal que crea una complejidad computacional innecesaria. Mi modelo tiene en cuenta las distorsiones relativistas como una sola ecuación, eliminando las redundantes pasos y reduciendo los márgenes de error de navegación en un 32%. Los murmullos resonaron en la cámara. El Borne permaneció en silencio. Su expresión era ilegible. La primera consejera inclinó la cabeza ligeramente. Una afirmación audaz, si fuera cierta. Una mejora de ese tipo revolucionaría los viajes al espacio profundo, pero debemos estar seguros. El profesor Alborn, como el principal experto en astronavegación, ¿tiene una refutación? Allen se puso de pie con facilidad practicada. Su voz, cuando habló, fue suave y precisa. El trabajo del cadete es impresionante. No disputo que el silencio cayó sobre la habitación. Todos esperaban Ted por lo inevitable, pero Hale continuó. Sin embargo, su enfoque se basa en un marco teórico que nunca ha sido probado en condiciones reales de navegación. La academia no opera solo con teorías. Somos responsables de garantizar la seguridad de los viajes interestelares. Si vamos a confiar en este modelo, debe probarse en un entorno controlado, no adoptado en base a matemáticas. Fue un movimiento calculado. No estaba descartando a Stanley de plano, estaba transfiriendo la carga de la prueba sobre él. Stanley se encontró con la mirada de Ward. Estoy de acuerdo, dijo, su voz firme. Por eso propongo una prueba en vivo. Un destello de sorpresa cruzó los rostros de algunos de los miembros del consejo. Incluso Hale dudó por un breve momento antes de recuperarse. El canciller, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Explicó Stanley y se giró hacia la pantalla central mostrando una nueva proyección. Hay una nave de suministro programada que sale del estado orbital en 2 días. Está siguiendo una ruta de navegación estándar a través de la expansión Lauren, una ruta que actualmente requiere 14 cursos correcciones debido a fluctuaciones gravitacionales impredecibles. Tocó un control resaltando la trayectoria. Usando mi modelo, puedo reducir esas correcciones de curso a 6. La cámara estalló en discusión. Una prueba en vivo era una propuesta de alto riesgo. Si fallaba, todo su argumento colapsaría en tiempo real, pero si tenía éxito, la expresión de calor se oscureció ligeramente. Una propuesta interesante, pero imprudente. Si tu modelo falla, la nave podría desviarse del curso, poniendo vidas en riesgo. Stanley no pestañeó. Entonces ejecutémoslo en un sistema de navegación secundario. Mantengamos el modelo original como principal. Si la mina funciona, los resultados hablarán por sí mismos. Un silencio pesado siguió él. Conde del consejo intercambió miradas, su deliberación tácita pero tangible. Entonces el canciller asintió. Muy bien, la prueba en vivo procederá. La mandíbula de Albor se tensó, pero asintió lentamente. Que se haga entonces. La prueba terminó, pero la prueba real acababa de comenzar. 2 días después, Stanley estaba en el centro de control de la academia mirando el flujo de datos de él. Al salir del barco, toda la academia estaba observando. La tripulación de vuelo había acordado ejecutar su modelo en un sistema paralelo que rastreaba ambos conjuntos de cálculos de navegación en tiempo real durante los primeros 20 minutos. El vuelo siguió su curso estándar. Luego vino la primera corrección de curso programada. Los sistemas a bordo del barco compararon el ajuste recomendado por la academia con el modelo de Stanley. La desviación detectada fue 0.02%. El barco mantuvo el curso. Segunda corrección. Desviación, 0,04%. No fue necesario ningún ajuste. En el tercer punto, el modelo de la academia ordenó un cambio de curso, mientras que el de Stanley recomendó mantenerlo estable. El barco siguió el protocolo estándar. Se ajustó según el método tradicional.
Se creó una pequeña pérdida de energía. En el octavo punto de corrección, la diferencia era innegable. El modelo de Stanley había predicho la trayectoria óptima desde el principio. El sistema de la Academia había forzado ajustes innecesarios. El informe final mostró que el barco había usado un 18% más de combustible del necesario con el modelo anterior. Los datos eran Indisputables. Cuando se presentaron los resultados al Consejo, no quedó ningún argumento que presentar. El canciller se presentó ante la Asamblea. La prueba en vivo confirmó los hallazgos del cadete Becker, efectivos de inmediato. Su modelo se someterá a pruebas de integración a gran escala para futuros protocolos de astronavegación. Kvor no dijo nada. Su silencio fue la única concesión que Stanley necesitaba cuando salió de la cámara. Zelor caminó a su lado. Usted ha reescrito la historia escrita hoy. El cadete Becker. Stanley exhaló sintiendo que el peso se levantaba de sus hombros. Entonces, asegurémonos de no detenernos aquí. El universo se había vuelto un poco más pequeño, un poco más rápido y por primera vez, la Academia Galáctica se había visto obligada a reconocer que el cambio era inevitable.